Muchos años y numerosos descubrimientos debieron suceder antes de que se pudiera realizar el primer trasplante exitoso en el que el paciente sobrevive. Los trasplantes de órgano son procedimientos complejos y delicados, y sin duda, son el avance quirúrgico más importante de los últimos 50 años. Los trasplantes en el mundo han tenido que salvar innumerables obstáculos éticos y legales, además de los estrictamente técnicos. Durante siglos, un ser humano podía considerarse legal y biológicamente muerto cuando dejaba de respirar y su corazón ya no latía. Entonces, y solo entonces, estaba permitido extraer sus órganos para poder realizar un trasplante. Sin embargo, las nuevas técnicas de reanimación y ventilación hicieron que muchos enfermos en paro cardíaco o respiratorio fueran reanimados. Su corazón nuevamente latía y volvían a respirar, aunque no siempre por sus propios medios. En 1959, Maurice Goulon y Pierre Molaret, del Hospital Claude Bernard, dieron un gran paso al llamar la atención sobre la existencia de casos nunca antes vistos, de enfermos conectados a ventiladores mecánicos sin ninguna actividad cerebral. Pocos sospecharon de la trascendencia y magnitud de este cambio. De este primer concepto de muerte por paro cardiorrespiratorio, se pasó en todo el mundo al concepto de muerte cerebral. En lo sucesivo, se podrían extraer órganos y tejidos a pacientes muertos neurológicamente, aunque latiera su corazón. ¿Quién está muerto cerebralmente hablando? Aquel paciente que entra en un coma irreversible. ¿Qué quiere decir irreversible? Que a pesar de las maniobras de reanimación, no de resucitación, sino de reanimación, el paciente no va a despertar, no va a recuperar sus funciones cerebrales superiores. Esos pacientes tienen muerte de aquello que los hace humanos. ¿Qué es lo que se mantiene? Algunos reflejos y algunos automatismos del cerebro inferior que permiten que nosotros podamos tomar los órganos. Sin embargo, desde el punto de vista cerebral o neurológico y desde el punto de vista moral, ese paciente está muerto. Es un paciente fallecido y es un donador muerto cerebral con corazón latiente. Gracias a esos criterios es que se puede entonces tomar con toda libertad y con toda libertad moral y con toda tranquilidad moral los órganos para un trasplante. Actualmente se realizan en México una gran diversidad de trasplantes como los de corazón, riñón, hígado, páncreas y pulmón, córnea, piel, médula ósea, válvulas cardíacas, cartílago, tendones, arterias y venas. Pueden ser autotrasplantes con tejido del propio individuo, isotrasplantes, gemelos idénticos, homotrasplantes entre personas de la misma especie y heterotrasplantes entre sujetos de diferentes especies, humanos, primates, cerdos, etc. En todos los casos, la insuficiente donación de órganos sigue siendo una de las principales trabas para salvar vidas. Entre 1904 y 1906, Alexis Carrel realizó trabajos fundamentales para la unión de vasos sanguíneos mediante suturas en miembros amputados y trasplante de riñones y corazones en perros y gatos, así como sobre la preservación de órganos en soluciones fuera del cuerpo. Sin embargo, la mayor parte de los animales moría por las complicaciones ocasionadas por el rechazo de los órganos. Se había dado un gran paso al hacer técnicamente factibles los trasplantes, pero quedaba por resolver el apremiante problema del rechazo. En 1937, Jack Mea y Voronov intentó el primer trasplante entre personas genéticamente diferentes. El primer trasplante renal parcialmente exitoso ocurrió en 1947 de manera muy peculiar en Boston. En 1947, este doctor David Hume, que por cierto tiene este nombre de un filósofo famosísimo escocés, David Hume, tenía una paciente de unos 29 años con una insuficiencia renal aguda, muy seria, y quien estaba muriendo. Y resulta que en la noche habían operado a un paciente más o menos anciano y este paciente murió en la mesa de operaciones. David Hume, el cirujano, siglo XX, en 1947, tuvo la idea de procurar el riñón de este paciente que acababa de fallecer rápidamente e implantarlo en el antebrazo de esta mujer. Entonces, él suturó el pedículo vascular. ¿Qué es esto? La arteria y la vena de ese riñón a la arteria y la vena del brazo de esta mujer. Y dejó el conducto
el ureter, el conducto que lleva la orina hacia la vejiga normalmente, él lo dejó fuera y lo canalizó hacia un recipiente que colectaba la orina. Este trasplante rudimentario duró solamente 4 días, tiempo suficiente para permitir a los riñones de la paciente recuperar su función por completo y dejar el hospital. Las muertes por rechazo del riñón trasplantado seguían siendo un problema grave hasta que en 1952 Jean Doucet descubre los antígenos de histocompatibilidad, a los que llamó antígenos leucocitarios humanos, HLA por sus siglas en inglés. Este descubrimiento le valió a Doucet el Premio Nobel de Medicina en 1980. En 1954, los doctores Joseph Murray, John P. Merrill y Hartwell Harrison realizaron en Boston el primer trasplante de riñón en una pareja de gemelos idénticos, los hermanos Herrick. En el éxito de la intervención, fue determinante el que donador y receptor fueran genéticamente idénticos. Los trabajos de Roy Kelm a final de los años 70 y la combinación de la azatioprina con cortisona, prednisona, permitieron la disminución de las defensas del organismo en los primeros trasplantes de riñón. En México, el 21 de octubre de 1963, los doctores Manuel Quijano Nerezzo, Federico Ortiz Quesada, Gilberto Flores Izquierdo, Francisco Gómez Montt y Regino Ronces realizaron el primer trasplante renal de donador vivo relacionado en el Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y posteriormente, en el año 1967, se hizo el primer trasplante en el instituto. Obviamente que se tuvo que desarrollar las técnicas en animales de experimentación, en donde el doctor Manuel Campuzano estuvo varias semanas haciendo la práctica en perros de hacer autotrasplantes de riñón y con eso ser un experto en la técnica. Y entonces el primer trasplante con éxito que se hizo fue en 1967 de un donador vivo. Este injerto prevaleció casi 20 años, con buena función y en buen estado, fue de un hermano. En esa época era lo más complicado era la supresión de la inmunidad, porque no se tenían medicamentos específicos y entonces se hacía una serie de técnicas como radiación y quimioterapia que a veces no eran suficientemente efectivas. A fines de 1970, Federico Chávez Peón y Fernando Gabilondo reiniciaron el programa de trasplantes renales en el Instituto Nacional de la Nutrición. Le siguieron Octavio Ruiz Espeer en el Hospital Central Militar y Javier Castellanos Coutinho en el ISSSTE. Un problema muy importante era que en aquel entonces no había un marco jurídico adecuado para la donación cadavérica para trasplantes. Las primeras leyes sobre disposición de órganos fueron descritas en el Código Sanitario a partir de la década de los años 70. En el 84 también se edita o se pone en práctica la ley, ¿cómo podríamos decir? La Ley General de Salud. O sea, se publica en el Diario Oficial y ya es una parte importante de la medicina en México, en donde se habla de un capítulo específico de trasplantes y sobre todo de lo que se refería a donación cadavérica. Esto era un paso importante para pues el programa de trasplantes en nuestro país. En 1963, Thomas Startz llevó a cabo el primer trasplante de hígado en la Universidad de Colorado en Denver. Aquí en México el primer trasplante se intentó un heterotópico, es decir, no donde va
el hígado donde está el hígado normalmente, sino se hizo fuera de la posición normal del hígado y se hizo en 1976. Fue un trasplante auxiliar de un donador pediátrico en un paciente en muy malas condiciones, resultado de una falla hepática postoperatoria, y entonces el paciente no sobrevivió. El líder de ese grupo era el doctor Héctor Orozco Cepeda, que se había dedicado durante mucho tiempo a la cirugía hepática, y él fue el líder de ese grupo. Pero sin duda el doctor Héctor Santiago Diris Pérez fue el primero cirujano mexicano que se preparó en los Estados Unidos y vino al grupo. Yo era residente en esa época y me tocó participar en ese primer trasplante, donde en comparación ahora pues eran tareas titánicas y heroicas. Había desconocimiento de muchas circunstancias que a pasos agigantados se fueron resolviendo. Por ejemplo, la inmunosupresión, es decir, los medicamentos para no rechazarlos, el manejo transoperatorio, la detección de problemas de coagulación, una serie de cosas, pero que en esa época permitían y era aceptable tener una mortalidad del 50%. En México, en marzo de 1987, Héctor Orozco y Héctor Dilis realizaron el primer trasplante de hígado en su sitio anatómico original, en el Instituto Nacional de la Nutrición. El primer paciente y dos más que recibieron un trasplante fallecieron poco tiempo después. Y me llaman para iniciar pues el programa de trasplante hepático en el Instituto Nacional de la Nutrición y el programa pues, pionero en México para el desarrollo de trasplante hepático. Pudimos contar con la colaboración del Instituto Nacional de Neurología, con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con los hospitales del Departamento del Distrito Federal, y se integró un programa interinstitucional de donación cadavérica, que era una de las bases fundamentales que teníamos que tener para el desarrollo del programa de trasplante hepático en nuestro país. Ese mismo año, Arturo Dip Curi llevó a cabo el primer trasplante de páncreas. Al año siguiente, mayo de 1988, Orozco y Dilis lograron el primer trasplante hepático exitoso. Caso aparte es cuando un niño requiere un trasplante de hígado con urgencia. Por lo general, los hígados disponibles de niños fallecidos son escasos y el órgano de un adulto no cabe en su abdomen. Debido a esta diferencia, un número importante de pacientes pediátricos moría y aún muere esperando un trasplante. El primer paso para resolver el problema de la disparidad de tamaños fue la introducción del trasplante reducido, en el que se desperdiciaba el lóbulo derecho que no podía ser aprovechado para otro paciente. En 1988, Rudolf Pickmayer, de Alemania, introdujo una técnica en la que el hígado del donador cadavérico era dividido en la mesa de operaciones en dos mitades adecuadas para trasplante. El split liver consiste en hacer esta cirugía de banco donde un hígado se separa en dos, se reconstruye la mitad izquierda, se reconstruye la mitad derecha. Eso también implica problemas de escoger qué tanto hígado dejo de un lado y qué tanto hígado dejo del otro. Las dificultades técnicas varían según lo que uno quiere dejar de un lado del otro. Y fundamentalmente se hace con el objeto de que la parte más pequeña, el lóbulo izquierdo, pueda caber en un niño pequeño. Ese es el problema, tener un hígado grande y reducirlo para poderlo trasplantar a un hígado pequeño. El antecedente de esto era la reducción hepática. Se tomaba un hígado, se cortaba lo que se necesitaba y la otra parte se desechaba. El split liver o hígado dividido permite funcionalmente escoger dos, trasplantar los dos e implantarlos en dos pacientes diferentes, lo cual no está desprovisto de otro tipo de problemas técnicos. Por ejemplo, que se requiere tener dos equipos quirúrgicos que reciban las mitades, sendas mitades, y uno haga un trasplante y otro haga el otro trasplante. Esto requiere una logística grande, requiere una enorme sincronización entre dos equipos de trasplantes, probablemente entre dos hospitales, pero es una técnica que, si bien no está desprovista de complicaciones o complejidades técnicas, sí permitiría optimizar entonces la cantidad de hígados que se trasplantan.
En el ISSSTE, Héctor Diliz inició el programa de trasplante de hígado en 2003. Para el año 2010, se realizaron 8 de los 17 trasplantes de donador vivo relacionado en el Centro Médico La Raza del IMSS, bajo la dirección de Ricardo Chávez Vargas. El primer trasplante exitoso de hígado en niños lo hizo Juan Trejo Bellido en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Ese mismo año, en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez Gustavo Varela inició el programa de trasplante con un protocolo de cirugía experimental de 144 trasplantes en animales. De ahí del 93 al 2000, yo tuve oportunidad de llevar el programa. Hicimos alrededor de 15 trasplantes y empezamos a disminuir la mortalidad seriamente. Y luego ya se incorporó un cirujano que estuvo en Alabama, el doctor Carlos Chan, que estuvo 4 años. Yo cedía en la coordinación del grupo. El doctor Orozco siguió participando en los trasplantes. Y después de esto empezamos ya a hacer 5 a 6 por año. Y de 2007 para acá, el trasplante ha tenido un crecimiento exponencial. Y en los últimos 3 años llevamos 50 trasplantes en cada año. Con mucho gusto, a mí me gusta mucho practicar esto porque es un logro de todo nuestro país, que tenemos una sobrevida mayor que inclusive que hospitales de Estados Unidos. El número de trasplantes que hacemos se acerca al número que hace Hopkins en un año, al número que hace en Mass General, se hace 50 por año más o menos. El 3 de diciembre de 1967, Christian Barnard realizó el primer trasplante de corazón en Ciudad del Cabo. La donante presentaba actividad cerebral mínima. En 1968, todo estaba listo para el primer trasplante de corazón en México, pero fue suspendido por orden presidencial por no existir la legislación requerida. Nuevamente, la falta de una legislación apropiada frenó durante 20 años los trasplantes de corazón en México. El 21 de julio de 1988, por la mañana, un neurocirujano llamó al doctor Rubén Argüero para valorar a una paciente con diagnóstico de muerte cerebral. Tras contar con el órgano y habiendo sido satisfactorias las pruebas de inmunocompatibilidad, se realizó el trasplante de corazón en el Centro Médico La Raza del IMSS. El receptor, Fernando Tafoya, se recuperó completamente con su nuevo corazón. La operación inició a las 6 de la tarde y para las 10 de la noche, el nuevo corazón latía por sí mismo y con los signos vitales normales. Se había logrado el primer trasplante de corazón en México y América Latina. Tafoya Chávez falleció al año siguiente a causa de complicaciones gastrointestinales. El primero es siempre el más problemático, pero es evidente que marcó un hito en la cirugía de nuestro país, no tanto por lo que significa el extraer un corazón a partir de un cadáver, sino porque efectivamente marcó el antes y el después en trasplante de órganos. Sin esa extracción a partir de un cadáver, no hubiese existido los grandes avances que surgieron a partir de esto. ¿Qué problemas legales existieron? Desde luego, no había legislación en materia de trasplantes, así que fue profundamente ilegal. Fue ilegal, pero había que arrancar con este tipo de procedimientos, porque en materia en medicina no se puede legalizar antes, sino se tiene que demostrar que es útil a la sociedad para después proceder a la norma y al articulado correspondiente. Poco tiempo después, hicieron trasplantes de corazón a Abel Archundia en el Centro Médico 20 de Noviembre del ISSSTE y Javier Palacios Macedo en el Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. A medida que ha pasado el tiempo, ha ido progresando y ya los corazones que antes se rechazaban con cierta frecuencia o muy tempranamente, ahora permiten sobrevidas importantes. Nosotros tenemos un paciente que tiene
20 años de trasplantado del corazón, 21 años se está cumpliendo en este momento de trasplantado del corazón, y eso yo considero que es una evolución importante. Pero lo determinante es que ellos tienen una calidad de vida normal. Esto es, de ser una persona totalmente incapacitada, limitada a estar en un sillón, en una cama y con la amenaza de muerte permanente sobre la cabeza, pasan a ser personas que se rehabilitan a su trabajo y a hacer su vida prácticamente normal. Palacios Macedo y Bernardo Castro Villagrana habían luchado por llevar a cabo trasplantes de corazón 20 años antes, sin haber podido lograr la autorización por parte de las autoridades. De 2001 a la fecha, Alejandro Bolio ha realizado más de 32 trasplantes cardíacos en niños en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. En 1989, Jaime Villalba y Patricio Santillán llevaron a cabo el primer trasplante unilateral exitoso de pulmón, primero en México y en Latinoamérica, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. La historia del trasplante de médula ósea inicia en el siglo XIX con Arthur Pappenheim, quien descubrió la existencia de unas células a partir de las cuales provienen y se diferencian las de la sangre. El trasplante de células progenitoras hematopoyéticas se ha convertido en un recurso terapéutico imprescindible para pacientes que padecen enfermedades congénitas o adquiridas de la médula ósea, tales como leucemias agudas o crónicas, aplasias medulares o inmunodeficiencias. Maté, en 1959, logró llevar a cabo el primer trasplante duradero, aunque el paciente falleció por complicaciones de lo que ahora se conoce como enfermedad crónica del injerto contra el huésped. El descubrimiento crítico en el desarrollo del trasplante de células hematopoyéticas progenitoras fue el reconocimiento antes mencionado del sistema de histocompatibilidad en humanos. Gracias a ello, fue posible seleccionar donadores compatibles que permitieran un injerto duradero sin el riesgo de que las células inmunes trasplantadas, una vez activadas, ataquen a las células del receptor. En 1987, fue posible realizar el primer autotrasplante con células progenitoras hematopoyéticas de sangre periférica después de un descubrimiento muy importante, lo que hizo necesario cambiar el nombre del procedimiento al de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas como se conoce actualmente. En México, la historia de los trasplantes de médula ósea puede dividirse en dos etapas. La primera inicia en el año de 1979, cuando el doctor Ricardo Sosa y colaboradores en el Instituto Nacional de la Nutrición llevaron a cabo el primer trasplante de células progenitoras hematopoyéticas en México. Al paciente que padecía anemia aplástica, se le trasplantó médula ósea de su hermano gemelo. A pesar del éxito obtenido, el programa tuvo un desarrollo limitado hasta 1986, debido a problemas no médicos. El programa se estructuró de nuevo en 1998. En 1992, Manuel López Hernández, José de Diego y Elvira Trueba realizaron el primer trasplante de médula ósea en el Centro Hospitalario 20 de noviembre. Los primeros trasplantes del Instituto Nacional de Cancerología se iniciaron en 1992 y en el Hospital Gabriel Mancera del Seguro Social en 1988. Se hicieron algunos otros trasplantes aislados en el Centro Médico Nacional, el Hospital Universitario de Monterrey, el Instituto Nacional de la Nutrición y en otros sitios. Los resultados obtenidos fueron pobres, por lo que se suspendieron en 1995. En mayo de 1998, Eugenio Vázquez Meraz llevó a cabo el primer trasplante de médula ósea en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Los trasplantes de células de cordón umbilical se han llevado a cabo en diversos hospitales como el Hospital Universitario de Monterrey, el Centro de Hematología y Medicina Interna de Puebla, el Hospital Ángeles, entre otros. Existen bancos de células placentarias en el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, el Hospital Universitario de Monterrey, la Unidad de Criopreservación de Puebla y otras instituciones privadas. El trasplante de células progenitoras hematopoyéticas se considera en el momento actual un tratamiento estándar en múltiples padecimientos hematológicos.
La ceguera ha sido desde siempre una aflicción terrible y discapacitante. En Grecia y Roma era frecuente encontrarse invidentes de quienes se creía que estaban en contacto con mundos diferentes. Una de las causas de la ceguera es la opacidad total de la córnea. Los trasplantes se realizan para tratar estas opacidades y otros daños como traumatismos, quemaduras, secuelas de inflamación por virus herpes y algunas malformaciones propias de la córnea. El primer pulido corneal se atribuye a Erasmo Darwin en 1797. Posteriormente se hicieron trasplantes entre animales y después de animal a humano. Richard Kissam de Nueva York fue el primero en usar córneas de cerdo en humanos. En 1888, von Hippel hizo por vez primera un trasplante de córnea exitoso en el ser humano. En 1906, Sirm tuvo éxito con su homoplastía penetrante parcial y fue el primero en usar suturas sobrepuestas. De 1914 a 1931, Galo Leos Ortín practicó estudios acerca de la regeneración nerviosa en el trasplante con tinciones utilizando el método de Ramón y Cajal. En México, entre 1925 y 1930, Enrique Grau y Glenin realizó estudios experimentales y Juan Luis Torroella introdujo la técnica de injertos de córnea en 1933, influenciado por los trabajos de Ramón Castroviejo. En 1940, Feliciano Palomino Dena realizó algunos trabajos con animales y humanos en el Hospital Central Militar y presentó sus resultados en la Cuarta Asamblea Nacional de Cirujanos, máximo evento de la Academia Mexicana de Cirugía. Antonio Torres Estrada practicó entre 1940 y 1942 22 queratoplastías, con muy buenos resultados. En 1947 publicó el caso de un paciente que había estado ciego durante 42 años y que había sido curado con la queratoplastía. Enrique Graue y Díaz González presentó la estadística de sus casos clínicos entre 1950 y 1954. La operación estaba poco generalizada debido a la necesidad de cierta habilidad quirúrgica y adiestramiento para llevarla a cabo, y a la dificultad para conseguir donadores. En su casuística personal, reportó un 70% de éxito tanto en el trasplante como en la mejoría de la agudeza visual. Torres Estrada inició en México la era de los trasplantes de córnea, aunque con malos resultados. En 1960, Diego Cuevas reportó el primer trasplante de córnea con éxito, y 5 años más tarde, publicó una serie de 360 trasplantes. En el 9º Congreso Mexicano de Oftalmología, en 1971, se designó a Fernando Ramírez, Diego Cuevas Cancino y Fernando Prieto para que hicieran las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Salubridad y Asistencia para modificar la legislación. El primer banco de ojos fue fundado el 2 de enero de 1975 en el Hospital de Coyoacán, hoy llamado Joco, el primer banco de ojos de la República Mexicana. Su primer director fue Roberto Valentín. En enero de 1999 se creó el Consejo Nacional de Trasplante. Un año después, surge el Centro Nacional de Trasplantes con la misión de impulsar y coordinar los procesos de donación y trasplante de órganos, tejidos y células. El Consejo emite políticas públicas, supervisa la distribución y asigna los órganos y tejidos entre los pacientes. En 2015, había cerca de 20,000 personas que esperaban recibir un trasplante. Solo 6,000 lo recibieron, menos de la tercera parte. La razón de este déficit de órganos y tejidos disponibles para trasplantes es que no hay donadores suficientes. En México, es necesario trabajar todavía mucho más para difundir la cultura de la donación de órganos y tejidos. ¿Qué mejor que tú puedas trascender y vivir en el otro, haciendo bien al otro después de haber muerto tú? ¿Y qué mejor que dar más vida al otro? Todas estas ideas, séase religioso o creyente, o séase laico o ateo, no pueden más que aumentar la cultura de la donación si y solo si nos hacemos conscientes de que donando nuestros órganos vamos a hacer el bien a personas, y esto es lo más difícil intuitivamente, que no conocemos, que no nos son cercanos, que no son prójimo, pero que son personas que estarán necesitadas de lo que nosotros post-mortem no vamos a necesitar.